Aleluya. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Santo es el Señor. En esta hora, hermanos queridos, vamos a compartir este mensaje que Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto: la disposición que Dios espera de nosotros. Repito, la disposición que Dios espera de nosotros. Cuando Él nos dice algo, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos está diciendo? ¿Cómo nos vamos a disponer para Él, para que Él se glorifique, para que Él haga lo que quiere hacer? Dios espera de nosotros porque Él quiere hacer cosas grandes, pero Él no fuerza a nadie. Él te dice lo que tienes que hacer y espera tu obediencia. Personas que son obedientes, Dios les respalda. Personas que son desobedientes, tercos, rebeldes, entonces van a confrontar muchos problemas. Es muy importante esto que Dios nos dice en este día a nosotros también. Comencemos la lectura en el segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Verso 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Paremos allí. De nuevo, Dios dice en el primer y segundo versículos, cuando este señor que dice aquí, Azarías, hijo de Obed, Dios envió una palabra profética para que se la dijera al rey de Judá en ese tiempo. Y le dice esta palabra. Voy a repetir esos versículos que son clave. Dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Dos cosas. Si usted se puede dar cuenta, está el sí condicional. No dice Jehová va a estar con ustedes, pase lo que pase. Si ustedes están conmigo, si ustedes le buscan, Dios estará con nosotros y se dejará oír, Él va a escucharnos. Pero dice: pero si le dejamos, Él nos deja. Dirá: ¿cómo así? Porque Dios quiere que nosotros le amemos de corazón, no porque tiene un yugo sobre nosotros, o me amas, así no, de puro corazón. Dios quiere eso en nosotros, pero sabiendo que cuando le buscamos, Él se deja hallar. Él es fiel. Y cualquier situación que tengamos, la solución va a venir, porque Dios es todopoderoso. Por eso dice en el versículo 7: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Todo requiere esfuerzo. Dios nos dice que hagamos algo y no va a venir solo. Nosotros necesitamos poner empeño, necesitamos hacer esfuerzos. Necesitamos ser obedientes. Esa es la disposición que Dios espera de nosotros. Obediencia, deseo de hacer su voluntad,
deseo de caminar en sus caminos, como Él dice, no como se nos ocurra a nosotros. Y es demasiado importante esto, porque Dios en su palabra nos muestra cada cosa y nosotros tenemos que ser también diligentes en indagar, investigar su palabra, pidiéndole a Dios dirección por su Espíritu para poder comprender esta palabra eterna que cambia corazones. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 50. Veamos algo que nos dice allí, maravilloso. Isaías 50, el versículo 4. Tenemos un ejemplo ahora de Isaías, cómo Dios se le presenta y qué Dios espera de él. Dice así, Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Paremos allí. Aquí vemos Isaías. Dios le pone a él palabras en su boca, hace que escuche lo que Dios le dice, esa voz de Dios. Aquellos que están en comunión con Dios la pueden escuchar. Dios habla a las personas hoy día, pero no todo el que dice Dios me habló, puede que sí, puede que no. Depende de cómo tú estés viviendo en comunión o en desorden. Si estás en desorden en tu vida, crees que Dios te está diciendo algo, mucho cuidadito. Pero si estás buscando de Dios, espera en Dios, porque Dios te va a revelar grandes cosas. Y aquí dice Isaías, le dio, dice, lengua de sabios para hablar al cansado y oído. Pero ¿qué dice él también? Dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué dice esto? Porque al hacer lo que Dios le dijo, vinieron problemas. Por eso dice, di mi cuerpo a los heridores. No me dio nada de temor el que se vinieran contra mí, porque estoy obedeciendo lo que Dios dice. Dios espera de nosotros valentía para obedecer, porque recuerde que estamos siempre en una batalla espiritual intensa y cada día se pone más intensa porque los tiempos se van cada día más y más acortando. Y Dios quiere que el pueblo de Dios no tenga temor a lo que pueda venir cuando estamos en obediencia a lo que Él nos dice que debemos hacer. Asegurémonos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios y no una ocurrencia de alguien. La voluntad de Dios. Por eso dice, no me volví atrás, aunque dice, vinieron personas, me dañaban la barba, le alaban, le golpeaban, todo, le escupían, y él seguía adelante. Pero él decía, porque sé que no seré avergonzado. Esa convicción la necesitamos todas personas. Tú estás cumpliendo la voluntad de Dios y el enemigo se levanta y tú estás luchando y estás orando y parece ser que el enemigo está tomando ventaja. No está tomando ventaja. Dios no te va a dejar nunca. Tú nunca serás avergonzado ni avergonzada. Sigue adelante, sigue perseverando, sigue haciendo lo que Dios te dice y te darás cuenta quién es Dios. Te darás cuenta cómo Dios se glorifica en tu vida y cómo todo enemigo que se acercaba a ti será de una quitado de ti, porque Dios es que lo hace. En el versículo 10, ahí mismo de Isaías 50, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová
y apóyese en su Dios. Otra vez, ¿quién es aquella persona que dice aquí, quién es entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Hay alguno aquí que dice, Señor, háblame? Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero entender más tus caminos. Si hay alguien así que quiere vivir con este temor de Dios, escucha la palabra de Dios. Procura comprenderla, procura obedecerla. Y si hay algo que no puedes captar, pídele al Espíritu Santo, que Él es el maestro tuyo y mío. Él te va a decir qué es lo que quiere decir eso y cómo se aplica a tu vida, al igual que a todos nosotros. Isaías recibió, como cada profeta y tantos siervos del Señor, palabra de Dios, que la tuvieron que tomar, apropiarse, recibirla y obedecerla y hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y de nuevo, cada uno de ellos, su fe fue probada, así como por fuego es probada, porque siempre vienen problemas, personas que se oponen, personas que te quieren golpear, tantas cosas. Pero el verdadero siervo del Señor no vuelve atrás, no vive atemorizado, porque sabe que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Nadie tiene potestad sobre tu alma si tú estás en obediencia a Cristo. Solo Cristo tiene potestad sobre tu alma. Y solo Él sabe cuándo es que tú te vas a ir de esta tierra. No tengas temor. El enemigo puede ser inmensamente grande contra ti, no puede contigo. ¿Por qué? Porque tú estás en obediencia al Señor. En el capítulo 61, ahí mismo de Isaías, nos muestra entonces lo que Dios hizo con él. Lo mismo hace contigo, hace conmigo y con cada persona que se dispone para Dios. Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí está una misión. Esa misión la tienes tú y la tengo yo también. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Si somos de Cristo, el Señor ha enviado su Espíritu a nosotros y somos morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, nos ha ungido y nos ha enviado a predicar, dice aquí, buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Una persona abatida es que luchó, pero ya quedó sin fuerza, esperando la muerte. Dice, ya no hay esperanza. Dice, sí hay esperanza. Háblale. Hay una buena nueva, una buena noticia para ti. Dios te va a levantar de nuevo. Tú no has terminado tu carrera y empieza uno a hablarle palabras a esa persona y esa persona Dios le levanta de nuevo. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Personas que están llorando, gimiendo, sufriendo en su corazón por lo que han hecho o por lo que a ellos le han hecho. Y Dios quiere que seamos personas que consuelen. El Espíritu Santo actúa en nosotros para traer consuelo a esas vidas. Y dice también a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dios nos manda a nosotros a servirle a Él. Hay demasiada necesidad en la calle, donde quiera. Usted puede mirar a las personas de una o dos maneras. Como anda el mundo, qué perdidos están. Nadie puede confiar en nadie. Esto es un desorden. Sí, es una manera real. Pero hay otra realidad oculta, escondida, que Dios quiere manifestar. Ese no es el fin. Eso no es lo único que existe. Si tú haces lo que Dios te dice que hagas, verás demasiadas cosas cambiarse. Verás demasiadas personas salir de esa esclavitud, de esas tinieblas donde están siempre metidos. Pero tenemos que actuar, hermanos queridos. Dice más el versículo 2. Dios nos llama, como llamó a Isaías,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto tenemos que hacer, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Contra cada persona que vemos, Dios quiere perdonarte. No quiere decir que Dios te va a apoyar en lo que has hecho, no. Dios eso lo condena. Pero Dios quiere perdonarte, Dios quiere mostrar su gracia sobre tu vida y vamos y hablamos. Y aquellos que han sufrido, que están enlutados, como nos dice, Dios nos quiere usar, hermanos queridos. Dios quiere usar nuestras vidas para Él glorificarse, para que veamos cómo cambia nuestro alrededor cuando nosotros somos obedientes a Dios. Miremos la sociedad con los ojos de Dios y la veremos muy diferente. Procuremos comprender qué Dios nos manda a hacer y seamos obedientes, hermanos queridos. Y quiero ir ahora al evangelio antes un versículo más. El versículo 4, ahí mismo de Isaías 61, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dan de entender que esas personas que habían sido abatidas, sin esperanza, enlutadas, gimiendo, llorando, todo como ese cuadro tan feo, tan triste, dice aquí, serán personas que serán guerreras del Señor. Serán personas que van a levantar esos asolamientos antiguos, ese desorden por esa destrucción. Dios los va a usar para que ellos ahora sean reformadores, para que traigan algo nuevo a la tierra. Dice, restaurarán ciudades arruinadas. Personas que antes estaban decaídas serán tan fuertes que Dios los va a usar a ellos ahora para que sean sus servidores. Eso quiere Dios. Pero hermano, hermana, por favor, comprende. Dios espera que tú y yo hagamos lo que Él quiere que hagamos. Dios está esperando. ¿Cuál es nuestra disponibilidad a su deseo, a su voluntad? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados, esperando que otros inicien la labor, esperando a ver quién llega primero, esperando a ver si funciona? ¿O vamos a decir, Señor, aquí estoy, me alisto en tu milicia y quiero, Señor, servirte de todo corazón? Ahora sí, vamos al evangelio de Lucas, por favor. Veamos qué nos dice Jesús allí. Lucas capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 1 lo que nos dice la palabra. Jesús vino a la tierra para salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar a lo que se había perdido, dice la palabra. Y aquí dice, el capítulo 15 de Lucas, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Dice Jesús, entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De nuevo, Jesucristo hablaba y los pecadores y publicanos se acercaban a escucharle. Tenía una palabra nueva, una palabra diferente. Tenía algo que ellos necesitaban. Daba hambre y sed de justicia. Querían más. Y los publicanos, ellos buscaban a Cristo, y aquellos legalistas que estaban allí solamente observando, que se alejaban de todas estas personas, murmurando a Cristo. Este recibe los pecadores. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Cada ser humano es valioso para Dios, porque tiene un alma que necesita ser salvada. Cada ser humano, no importa lo que ha vivido antes, siempre hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Por eso Jesús hace la comparación, para que ellos comprendan cómo actúan ellos con las cosas que les conviene y que son de su pertenencia. El caso de una oveja. Ellos buscan y la encuentran y se regocijan. Sí, en el cielo se regocijan porque aquí hubo alguien que estaba perdido y ahora ya no se perderá, no va a ir al infierno, se va a gozar con Dios para siempre por la causa de que alguien trabajó para Dios, porque alguien llevó la palabra y ellos la recibieron con gozo. Y dice más adelante en el verso 8 al 10, otra parábola similar. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos queridos, pensemos esto. ¿Queremos solamente lo que la vida ofrece naturalmente? ¿O queremos lo que Dios ofrece sobrenaturalmente y de manera eterna? Tenemos que tomar decisiones. En la vida hay mucho afán, mucho que hacer, mucho trabajo, muchas obligaciones. Sí. Pero cuando Dios dice esto es prioritario, ¿lo estamos tomando así? ¿Vamos a dejar atrás aquello que nos ha quitado tanto tiempo para poder sacar tiempo y hacer lo que Dios dice que hagamos? ¿O vamos a tomar alguna excusa como si fuera válida para decir, mañana lo hago, el año que viene, cuando ya sea más maduro, ¿cuándo lo vas a hacer? Preguntaría, ¿cuándo viene Cristo? Nadie sabe. Y si viene y tú estás en desobediencia, ¿qué va a pasar contigo? O si te manda a buscar antes de que tú creas, ¿qué va a pasar contigo? En tanto que se dice hoy, ¿qué dice la palabra? Es el día de salvación. En tanto que se dice hoy es hoy. Mañana vendrá, si Dios permite. Pero hoy es el día que tenemos para hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Por eso vemos aquí que nosotros busquemos agradar a Dios, porque hay mucha gente que puede ser cambiada, transformada, si tú y yo actuamos acorde a lo que Dios nos dice. Si tomamos la decisión de obedecer a Dios y dar los pasos de obediencia que Dios espera, que reflejan que realmente estamos haciendo su voluntad, veremos cosas maravillosas, hermanos queridos. Y no solo eso, voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, un versículo allí que Jesús nos dice algo maravilloso. El versículo 26 de Juan capítulo 12. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Quieres que sea Dios que te honre o buscas la honra de los demás, de los hombres? ¿Qué quieres? Si tú sirves al Señor Jesucristo,
haciendo lo que Dios dice que debes hacer, y Dios no pide más de lo que tú estás en capacidad de hacer. Y cuando Dios quiere que tú hagas algo más de lo que estás capacitado, entonces Dios te va a capacitar más. Dios es que te va a enseñar, a ayudar, a fortalecer y a preparar para eso nuevo que quiere que tú hagas. Pero Dios es el único que sabe hasta dónde te puede dar una comisión para realizar. La pregunta es, ¿la estás tomando como un reto? ¿Estás siendo agradecido a Dios porque está contando contigo, con tu vida, para hacer cambios en la sociedad, para que el reino de los cielos se siga expandiendo y más almas vengan al conocimiento de la verdad en Cristo? ¿Sabes? Si lo estás haciendo así, dice aquí, mi Padre te va a honrar. La honra que Dios te va a dar, tú no puedes imaginar qué significa. No solamente es bienes materiales, es la honra que Dios da, tiene muchas características. Pero eso viene luego. Primero el esfuerzo, primero el deseo, primero el querer agradar y obedecer a Dios. Eso es lo que va primero. Veamos un ejemplo, otro ejemplo. En el libro de Hechos, el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, vamos a ver. El apóstol Pablo, que normalmente ya conocemos su historia, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia. Él era un hombre muy religioso. Él dice que tenía un celo por las cosas de la ley impresionante. Y los cristianos los veía como enemigos, como personas que no debían vivir, los perseguía, tantas cosas. Aquí habla él, capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 12, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, él habla al rey Agripa porque lo habían acusado y querían que el rey Agripa lo encerrara o mandara a matarlo o lo que fuera. Y él se está defendiendo. Dice, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Paremos allí. Esto, hermanos queridos, así como vino esa luz resplandeciente y quedó ciego Saulo también, que luego le cambian el nombre por Pablo, pero Jesús pudo ahí mismo haberlo eliminado, porque estaba persiguiendo a los cristianos, no quería saber del nombre de Jesús. Cuando le hablaban de ese nombre, él le hacía todo. Él narra anteriormente las cosas que hacía. Pero ¿a qué vino Jesús? ¿A juzgar? ¿A condenar a los malos? ¿O a salvar a los malos, a los perdidos? Él vino a salvar. Él vino a dar otra oportunidad. Él vino con el deseo de que se arrepintieran de todo lo que habían hecho, para que reciban perdón de Dios y una nueva vida para vivir, un nuevo propósito en su vida y una nueva manera de obrar. Y aquí vemos un gran ejemplo en Pablo, porque Jesús se le presenta, le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. No son a ellos los cristianos, es a mí que me estás persiguiendo, dice Jesús. Pero luego le dice el versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles,
a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Paremos allí. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que cada persona en la tierra pueda recibir esto, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y usted dirá, oh, pero si Dios todo lo puede, ¿por qué no lo está haciendo? Sí lo está haciendo. Pero hay algo que se llama la voluntad humana. Dios no obliga a nadie. Dios da entendimiento, hace que las personas razonen. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero la mayoría de los hombres dicen, no, eso no puede ser así porque me enseñaron esto, me dijeron otra cosa y rechazan lo de Dios. Pero cuando hay alguien que se encarga de ayudarle a entender, Dios quiere usarnos como instrumentos para esas personas que están tan perdidas que usted dice, no, Señor, antes de que se muera, mándale a alguien. Y Dios te dice, precisamente a ti te estoy mandando antes que se mueran. Vaya ya. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir en obediencia? No con juicio. Vengo a decirte esto porque si no te convierte, cuidadito. Es con amor y misericordia y la verdad que se confronta al pecador. No con contiendas, sino buscando manera de que te comprenda, porque eso quiere Dios, que al final se dé cuenta que no todo el mundo está contra él, que hay personas que también lo pueden recibir y aceptar y que hay una esperanza para su vida. Y cuando una persona perdida encuentra a alguien que le habla de esta manera, Jesús, en lugar de empezar a reclamarle a quienes mató, a quienes... No. Te he puesto ahora por ministro de mi palabra. Te estoy enviando a predicarle a todas estas personas que están allí. Déjeme decirle, eso es un reto demasiado grande. ¿Qué dice el versículo 19? Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, igual que Isaías. Recibió una misión demasiado fuerte y peligrosa. No importa, si Dios me dijo, yo lo hago, allá va. Aquí pasó. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. De nuevo, predicar la palabra con la dirección de Dios, con la guianza de Dios, van a salir palabras sabias. Recuerda lo que Dios le dijo a Isaías. Dios puso en Isaías palabras sabias para hablarle a aquellos que están en angustia, a aquellos que están en una necesidad terrible. Palabras sabias. Y un oído sabio para escuchar la voz de Dios. Si tú te dispones para Dios, esa palabra sabia siempre va a salir de tu boca. Ese pensamiento correcto para que le digas siempre va a venir, porque es Dios que va a obrar a través de ti. Déjame decirte, Dios te está llamando hoy, de nuevo, para que proclames el año de la buena voluntad de Jehová. Año donde puede ser muy diferente a lo que has vivido anteriormente. Porque si actúas en obediencia, vas a conocer el poder de Dios por medio de ti manifestarse, no porque tú manipulas nada, olvídate. Dios obra sin necesidad de que le ayudemos. Quiere obediencia, no que tú digas, Señor, vamos. No, Él dice, ven, sígueme tú que yo estoy actuando. No nos pasemos. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 2. Veamos algo que nos dice el apóstol Pablo aquí, revelado por Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Aquí él da una explicación de cómo actúa.
de por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, cómo es. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Paremos allí. Pablo está hablando palabras de sabiduría. Pablo no se está inventando nada, haciendo cuentos, nada de esto. Como Dios dice, así habla. Pero es una sabiduría que no proviene de los hombres. No es porque tenga tal título, tal profesión o tal fama. No. Es Dios que da esa palabra a decir por medio de su Espíritu. Porque dice aquí, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú estás bien con Dios, estás en comunión con su Espíritu, tú vives con gozo, con paz. No importa que vengan problemas, siempre habrá problemas, siempre habrá oposición, siempre habrá personas que querrán detenerte, siempre habrán instrumentos del maligno tratando de que no continúes. Pero recuerda esto, la batalla no es contra sangre ni carne, es contra seres espirituales de maldad, contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. No son las personas son víctimas. Están metidas en una cueva o en una cárcel, una prisión oscura, sufriendo. Y Dios espera que tú y yo vayamos con palabras de Dios para que Dios los liberte y vean entonces la luz de Cristo y sean diferentes. El Espíritu Santo te va a iluminar siempre. Por eso te decía que servir al Señor como Él quiere vale la pena más que cualquier otra cosa en la tierra. No se compara el servir al Rey de la Gloria con servir a cualquier persona en la tierra. No se compara. Pero Dios quiere que sirviéndole a Él, sirvamos a toda persona en la tierra. Porque para eso vino Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De nuevo, que sea esto un ejemplo para nosotros de cómo debemos hablarle a las personas. Hermanos queridos, leamos la palabra de Dios con interés, no tratando de rápido llegar a verlo al paso. Cada versículo es demasiado importante. No corras leyendo la palabra, analiza, pídele al Espíritu Santo discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que puedas luego aplicarla enseñándole a otros. La palabra de Dios, el Espíritu es que te iluminará, no con sabiduría humana, no tratando de manipular a nadie, sino como Dios te va guiando,
Parece que no llegó la palabra, pero créeme que sí, que llegó. La palabra de Dios no vuelve vacía, nunca. Si tú dices un cuento de cómo era antes, ese cuento se olvida. Si tú dices una palabra de Dios, según está escrito en la palabra de Dios, por más que te la rechacen, algún día esa palabra va a martillar esa mente, porque fue una palabra real de Dios que vino de ti. Así es que hagamos como Dios dice, hermanos queridos. Aleluya. Santo. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si te dice, mano, usted está loco, yo entiendo que eso es lo que tú crees, pero sigue adelante. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos tener la mente de Cristo, que los pensamientos de Dios lleguen a nosotros. El Espíritu Santo nos revela. Hay una comunicación abierta entre el cielo y tú, para que tú recibas lo que Dios quiere que conozcas y para que Dios escuche todo aquello que tú le quieres decir también. Voy a concluir el mensaje de nuevo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, desde el versículo 25, y esto es para aquellas personas que han estado haciendo la voluntad de Dios, que han estado batallando, que han estado luchando, que han estado orando, gimiendo, pero no ven progreso y se están desesperando, y muchos han bajado la guardia y otros dicen, esto no es conmigo, yo no doy para esto, no, Dios a mí no me está usando, se lo dejo a otro. Señor, perdóname, pero ya renuncio. Cuidadito, esto es para ti. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices tú? Ponte tu nombre. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán hasta que sea el día del Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Pongámonos en pie, hermanos queridos. Bendito sea Dios para siempre. Si te has sentido cansado, agobiado, agotado, Dios te dice, si tú eres de los que esperan a Dios, vendrá nueva fuerza a tu vida. En este día te digo, Dios no deja a nadie en vergüenza, a nadie que espera en Él. Dios es fiel, siempre fiel. Si decides hoy esperar en Dios, no decir, Señor, te doy otra oportunidad. Al revés, Dios te da otra oportunidad para que vuelva y le creas y veas entonces cómo su poder se manifiesta. Y cuando vuelvan problemas a tu vida, no te dejes derribar. Sigue esperando en Dios, que siempre la salida está a tu disposición. La respuesta está a la mano.
y la victoria siempre te ha de acompañar. Pero hoy es día para que nosotros nos dispongamos para Dios. La disposición que Dios espera de ti y de mí, que sea la correcta. Que lo que Dios encuentre en ti y en mí sea siempre lo que Él anhela encontrar. Para que siempre Él pueda decir: bien hecho, buen siervo, buena sierva y fiel. Entra en el gozo de tu Señor cuando sea el día final de nosotros partir de esta tierra o de irnos todos juntos cuando Cristo venga por su iglesia. Pero hermanos queridos, hoy es día de gloria. Hoy es día de victoria. Hoy es día donde para todos nosotros se presenta un nuevo inicio, declarando el año de la buena voluntad del Señor. Estamos prestos a comenzar este nuevo año y ya Dios comienza a hablarnos. Algo grande se acerca, algo poderoso se acerca a nuestras vidas, que estemos nosotros a la expectativa. La expectativa no quiere decir mirar las estrellas y decir: Señor, ¿cuándo, dónde? Sino: Señor, muéstrame qué debemos seguir haciendo para que se haga eso que tú quieres que acontezca. Queremos hacer lo que tú digas. Dice: si le buscareis, seréis hallados. Él se dejará hallar. Si le olvidas, Él se aleja. Si tú te acercas, Él está contigo. Siempre depende de nosotros. Recuerda la primera cita que tuvimos en 2 de Crónicas. Vamos a orar, hermanos queridos. Y primero, si hay alguna persona que ha sentido que su vida a veces ha dicho: Señor, ¿y para qué estoy aquí? He hecho cosas y se caen, hago otra cosa y se caen y no progresa, y tengo ilusiones y no llego. Déjame decirte, tú no eres un error, tú no eres un fracaso, tú eres un hijo, una hija de Dios, creada a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Es cuestión de saber cuál es la cosa correcta que debes entender y hacer. Pero primero que todo tienes que reconocer que no has hecho las cosas bien y pídele perdón a Dios por tus fallas, y Dios está dispuesto a perdonarte en el nombre de Cristo. Por tanto, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a pedir por favor que lo hagas hoy, en esta hora, para que tu vida empiece de nuevo, para que se suceda en ti ese nuevo nacimiento que Dios promete a cada persona que cree en Cristo y entrega su corazón a Dios. Si lo quieres hacer, repite esta oración después de mí de todo corazón. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconozco que no he vivido la vida como tú has deseado. Perdóname, Dios, por mis fallas, mis pecados, mis rebeliones, todas las cosas que he hecho incorrectas. Perdóname, Dios. Yo creo que Jesucristo vino a la tierra, tu Hijo, y dio su vida en la cruz del Calvario, y por su sangre derramada yo puedo también obtener perdón y limpieza de mis pecados. Te pido, Padre, que me perdones y que limpies mi corazón y todo mi ser con la sangre de Cristo, al cual en esta hora yo confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, porque hoy me perdonas, hoy me limpias y hoy me haces tu hijo, tu hija, y me das tu Santo Espíritu que me ha de guiar hasta el final. Gracias, Dios. Desde hoy, Señor, te ruego que me ayudes a comprender las cosas espirituales, porque quiero obedecerte siempre y quiero que seas tú que transformes mi vida. En el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, si hay alguien aquí que ha estado batallando y que ha querido volver atrás o que ha regresado a su camino anterior, y hoy Dios te dice: no estuvo bien eso. Dios te dice: nunca te rindas. Aunque un ejército acampe contra ti, que no tema tu corazón. Aunque contra ti se levanten guerras, mantente confiado. Si estás cansado, cansada, espera en Jehová y verás cómo tus fuerzas son renovadas en este día. Si estás en disposición ahora de disponerte para Dios, háblale a Dios y dile: Señor, quiero servirte. Heme aquí, envíame a mí.
Órale a Dios con tus propias palabras. Padre, escucha cada oración de tus hijos. Y toma, Señor, en serio nuestras vidas. Gracias por darnos esta nueva oportunidad a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentemos esta canción a nuestro Dios de todo corazón. Aleluya.